En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo práctico número 3 de la materia Metodología del Trabajo Intelectual aplicada al estudio de la bibliotecnología, trabajo titulado Trabajos Académicos. En este caso, los trabajos académicos tienen que ver con un modo de escribir, con un género discursivo académico que circula dentro de una comunidad científica y que tiene sus propias características, ¿no? Un género que va a predominar lo explicativo expositivo en algunos, en otros va a predominar lo argumentativo. Así que, bueno, en este caso nos tocó analizar 3 textos. Por un lado, el texto denominado Postulación 677, que lo clasificamos como un protocolo de investigación. Por otro lado, el texto de Hoffman, que se titula Educación a distancia, ese lo ubicamos dentro de la clasificación como una tesis. Y por último, el video Identidad Cultural y Migraciones, como una mesa redonda. Para esto fue muy importante valernos del concepto de Van Dijk, que apunta a esto de la superestructura, ¿no? Esta estructura organizativa del discurso, del texto, que nos va a ir dando, que nos fue dando pistas para poder clasificarlos. Mis compañeras van a seguir desarrollando estas ideas. Por un lado, María Eugenia Bontomasi nos va a contar sobre las características de cada trabajo académico mencionado. Verónica Alonso nos va a contar sobre el predominio de los polos discursivos mencionados en el texto de Arnoux. Por otro lado, Laura Bustos nos va a contar sobre el análisis de los autores citados oportunamente en la bibliografía al final de este video. Y por último, Estefanía Valenzuela nos va a hablar de la aplicación de los criterios de confiabilidad a la hora de tomar estos aportes para analizar la clasificación de los trabajos académicos. Bueno, muchas gracias. Continuando con lo expresado anteriormente por mi compañera Carolina, yo voy a hacer mención a los distintos trabajos académicos. En primer lugar, voy a hablar sobre la tesis académica presentada por Hoffman, que habla sobre la educación a distancia. La palabra tesis proviene del griego tesis, que significa acción de establecer algo. Este trabajo académico se lo puede incluir como un documento de investigación que incluye tanto los análisis como los resultados obtenidos. Su objetivo es generar conocimiento nuevo. Entre sus características se destaca una argumentación sólida y un análisis de datos. Se presenta como un texto formal que contiene citas académicas que respaldan la investigación. En segundo lugar, voy a hablar del protocolo de investigación presentado en la postulación 677. La palabra protocolo proviene del latín que significa postulare, que quiere decir requerir o pedir algo. A diferencia de la tesis, el protocolo propone una investigación a futuro con objetivos bien definidos. Por lo tanto, se caracteriza por ser una planificación sin resultados definidos aún. Su presentación es un documento técnico con una estructura rígida y clara. Y por último, voy a hablar del video Migraciones, Identidad y Cultura, mesa redonda. El mismo lo podemos clasificar como mesa redonda. La palabra mesa proviene del latín mensa, que significa tabla para comer, y redonda, rotundos, o sea, mesa circular. A su vez, esto tiene que ver con la mesa redonda del rey Arturo y sus caballeros, lo que significaba que no había cabeceras, simbolizando lo que es la igualdad. Suele presentarse en un formato audiovisual con una estructura narrativa o didáctica. Se busca exponer de manera accesible para distintos públicos. y se caracteriza por el uso de imágenes y el discurso oral para poder transmitir ideas. Además de las características antes mencionadas por mi compañera Estefanía, Arnoux señala que cada trabajo académico tiene un polo discursivo predominante, el cual puede ser argumentativo o expositivo explicativo. Sin embargo, que uno predomine no quiere decir que el otro no esté presente. Un polo no excluye al otro. En el caso de la tesis de Hoffman, el polo predominante es el argumentativo, ya que se centra en la construcción de nuevos conceptos sobre educación a distancia, argumentando con datos y fuentes que respaldan la postura del investigador. Pero, aunque su objetivo es argumentar, también contiene secciones explicativas, como el marco teórico y la presentación de antecedentes, donde la autora recurre a información ya legitimada antes de desarrollar su análisis. En el protocolo de investigación, en este caso la postulación 677 y a la mesa redonda del Museo Malva, el polo predominante es el expositivo explicativo, ya que ambos exponen un saber ya legitimado, no se da lugar a una interpretación subjetiva y tienen como función principal informar. La postulación 677 cuenta con una justificación metodológica y la elección de variables que pueden contener argumentación implícita, ya que se debe demostrar por qué los métodos propuestos son los adecuados para la investigación. Por otro lado, la mesa redonda del Museo Malva cuenta con un componente argumentativo que puede reconocerse en ciertos momentos de la discusión, como por ejemplo cuando los participantes introducen debates en respuesta a preguntas del público. Arnaud propone dos polos discursivos, argumentativos, y el otro es expositivo y explicativo. Bernard Herr va a estudiar los géneros discursivos analizando cómo el contexto y las restricciones institucionales van a influir en la producción de textos académicos. La tesis va a pertenecer al género académico argumentativo con una estructura formal. La postulación 677 se inscribe en el género técnico-científico con características híbridas, y la exposición oral de Malva, al ser una mesa redonda, adaptada al contenido y el género divulgativo, haciendo accesible a la información. Las autoras Erazo y Belloso van a estudiar los textos académicos y van a emplear estrategias explicativas para transmitir el conocimiento.
La tesis va a explicar los conceptos educativos de manera detallada. La postulación 677 va a presentar una exposición técnica con explicaciones estructuradas. Y la exposición oral de Malva va a dar ejemplos y recursos didácticos para hacer una información accesible al público. Navarro va a enfatizar la importancia de la coherencia y la estructura estructural a la comunicación académica. Su tesis va a seguir principios de claridad argumentativa. La postulación 677 va a mantener una organización estructurada con objetivos y metodología. La exposición oral de Malva, al ser un discurso hablado, va a requerir estrategias de accesibilidad y claridad con la comunicación verbal. Ramírez Helves va a analizar cómo se organizan las ideas de textos y discursos académicos. Su tesis y estructuras, su contenido con secciones van a ser argumentativas. La postulación 677 va a organizar su exposición con objetivos, metodología y justificación. La exposición oral de Malva va a usar una estrategia de accesibilidad en la oralidad, favoreciendo la comunicación clara y didáctica. Rodríguez va a estudiar la construcción de argumentos de textos académicos. Su tesis va a utilizar citas y referencias para estructurar su argumentación. La postulación 677 se va a presentar como un documento técnico en una estructura analítica, y la exposición oral de Malva va a adaptar su discurso para facilitar la comprensión, evitando tecnicismo complejos. Silvestri, al hablar sobre el discurso instruccional, menciona que dentro de los enunciados directivos más frecuentes se encuentran la instrucción y el reglamento. En primer lugar, la postulación 677 se propone identificar los dispositivos pedagógicos que facilitan las transiciones entre el proceso formativo y el mundo del trabajo. De esta manera, los investigadores especifican las operaciones que les permitirán lograr sus metas mediante una estrategia instruccional narrativa. En cuanto al reglamento, aparecen los compromisos que asumen, entre ellos, investigar con honestidad y rigor intelectual. En ambos fragmentos citados se utilizan los infinitivos, que resultan la forma más típica de las directivas de las instrucciones. Por otra parte, si bien la mesa redonda no se clasifica dentro del discurso instruccional, hallamos en esto una divertida descripción de cómo se llevan a cabo algunas tradiciones judías. Gandig va a estudiar la superestructura del discurso, asegurando que los textos sigan una lógica de progresión clara. Su tesis va a desarrollar su contenido en base a hipótesis y resultados, y la postulación 677 va a seguir una estructura técnica con secciones bien diferenciadas. La exposición oral de Malva, por lo tanto, va a ser un formato audiovisual que va a organizar sus ideas con una lógica, una dinámica bien adaptada a su oralidad. En relación a los criterios de confiabilidad de Salvador Oliván y Angos Uliate, se realizó una doble evaluación de la información, en primera instancia por parte de los profesores y luego por nosotras, al elegir los textos de acuerdo a nuestras necesidades. En todos los documentos digitales el autor es reconocible, son fuentes de información primaria que incluyen bibliografía detallada y metainformación. A pesar de que las fechas de publicación varían, el material resulta útil para este trabajo. En general, la complejidad de los mismos nos parece adecuada para este nivel educativo. Por último, la calidad de la escritura y la sintaxis es una constante en todos ellos.